Hola, buenas tardes. ¿Serían tan amables de indicarme si logran escuchar mi voz, por favor? Sí, Lick, se escucha. Ok, gracias, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes esperar o desear que hayan tenido una excelente vacación, que hayan disfrutado junto con sus familias, amigos, demás compañeros y vecinos. Bien, vamos a dar inicio a la sesión y como siempre, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Bien, siempre, como ya es costumbre, siempre me gusta compartir con ustedes la pantalla donde aparece digamos, los contenidos que se han compartido con ustedes correspondientes a la semana en curso, que en esta ocasión pues estamos en la semana 11. En la semana 11, nuestro tema es siempre relacionado con el proceso posesorio, solo que esta vez, avanzando un poquito, nos toca hablar del juicio liminar de la demanda y también, y nos vamos a enfatizar un poco más en este acto procesal del emplazamiento. Entonces, en las indicaciones para la semana, como siempre, se han colocado algunas indicaciones muy puntuales en cuanto a lo que se espera de ustedes. Y es así como tenemos, déjenme ver si podemos hacer eso. Aquí está. Bien, habiendo analizado ya los aspectos sustantivos del proceso posesorio, recuerden que estos aspectos sustantivos aparecen en el Código Civil. Estos aspectos que tienen que ver no tanto con los procedimientos o los trámites, sino más bien con las acciones o las pretensiones posesorias, como que dice el contenido, qué es lo que está sucediendo en relación con la posesión y que el agraviado pues desea que judicialmente se le tutele, se le permita conservar o mantener la posesión que ya tiene, o en el caso de que la perdió, pues judicialmente se le permita recuperar esa posesión que perdió, porque otro, digamos que se la arrebató, a veces con clandestinidad o en forma disimulada o oculta, pero a veces en forma evidente y a veces con forma violenta. Entonces, esos aspectos tenemos que ir a buscarlos en el Código Civil y de alguna manera en la primera semana de este cómputo, cuando ya entramos al proceso posesorio, pues se compartieron algunos, algunos aspectos relacionados con ello. También ya ustedes han trabajado en la estructura y en la redacción de una demanda posesoria. Incluso como equipos ya trabajaron diversos casos y ya presentaron para su evaluación una demanda de un proceso posesorio. También la semana previa a la vacación hicimos algunos comentarios en cuanto a lo que sigue una vez presentada y hoy con esta misma intención vamos a estudiar algunos asuntos relacionados con el examen de fondo y de forma y también, como les dije ya, con el emplazamiento. Entonces, siempre es importante que ustedes mantengan el estudio del código. Recuerden que el código es el machete, es la herramienta que nosotros tenemos y que, pues, en la medida que nosotros conozcamos código,
en esa medida seremos eficaces en, digamos, en la tramitación de todos estos procesos. Por supuesto, también se recomienda leer el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, en este caso las páginas 515, 520, porque autores de renombre, que han hecho un esfuerzo muy noble y notable, pues comentan estas instituciones. También se les ha pedido estudiar los contenidos de la semana que aparecen en el vínculo correspondiente. Eso es algo que a veces preocupa un poco a los profesores y a mí en lo particular me preocupa que ustedes vengan a la sesión o a la videoconferencia sin haber leído estos contenidos. Entonces siempre me parece útil e importante recordarles que necesitamos venir a la videoconferencia con estos contenidos ya analizados, ya estudiados. Y especialmente en la medida que nosotros vayamos estudiando los contenidos, nos hagamos preguntas de lo que estamos leyendo. Fíjense que en lo personal a mí me surgen un montón de preguntas cada vez que algunos contenidos. Entonces no creo que a ustedes no les surjan preguntas, pues. Entonces la manera de aprender, o una de las maneras más eficaces de aprender, es mediante ese método de formular preguntas. Entonces yo por eso siempre les pido que ustedes apunten las preguntas que les surjan a medida que van estudiando y que a la videoconferencia traigan esas preguntas para entre todos tratar de formular algunas respuestas. Bueno, aquí dice que vamos a continuar con la elaboración del expediente del proceso posesorio, expediente que formará parte de nuestro portafolio de evidencias. Y en esta semana, siempre trabajando colaborativamente en equipos, haremos 2 actuaciones procesales. Miren, aquí yo les quiero pedir que se pongan las pilas porque normalmente hemos estado dejando actividades como estas para 2 semanas. Pero por cuestión de la vacación de la Semana Santa, lamentablemente, esta actividad sí la van a tener que presentar el domingo que viene. Es decir, no van a tener 2 semanas, sino que solo una. Así que tienen que ponerse las pilas en esta parte. Ahora, ¿cuáles son esas 2 actuaciones? Primero, el auto de admisión de la demanda. Aquí tienen ustedes una gran ventaja, y es que en la presentación de la semana, y este es un aporte del licenciado Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, él ha compartido con nosotros 2 modelos de autos o decisiones judiciales. En uno de ellos se formulan algunas prevenciones y en el otro, pues se admite la demanda posesoria. Entonces, ahí ustedes pueden ya, como quien dice, tener una idea muy clara, muy completa incluso, de cómo hacer este auto de admisión de la demanda. Y también vamos a trabajar con un acta en donde se documenta la diligencia del emplazamiento del demandado. Solo que en esta parte tomen en cuenta que vamos a utilizar una de las formas o modalidades de emplazamiento que consiste en un emplazamiento por medio de una tercera persona que no necesariamente es apoderado del demandado. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta porque vamos a documentar un acta de emplazamiento, pero por medio de una tercera persona. Es decir, una forma indirecta
de emplazar al demandado, y no por medio de un apoderado, sino por medio de una persona distinta. Entonces, eso sí, van a tener que leer un poquito, y también en la presentación de la semana aparece como algunos conceptos o algunas explicaciones en cuanto al emplazamiento. Ahora, como ya ustedes han trabajado con una demanda, pues para ser consecuentes con los hechos, lo que se dijo en la demanda, pues entonces estas actuaciones procesales serán una continuación lógica de la demanda que ya trabajaron. Entonces, a partir del mismo caso que ya se les proporcionó y que les sirvió de base para elaborar la demanda, con eso en mente van a hacer estos otros dos. Ahora, a pesar de que están trabajando en equipo, cada uno debe tener su propio portafolio de evidencias. Es decir, ustedes van a trabajar y presentar, obviamente, un solo documento, ¿no? Pero eso no los excusa o no los autoriza para, como que dice, no, lo tiene fulano, lo tiene mengano. No, cada quien debe tener su propio portafolio digital, por supuesto, de evidencias. Tenerlos muy ordenados, saber qué hay en cada folder, por ejemplo, o en cada carpeta. Y ¿por qué no repasarlo, no? Porque eso les va a servir muchísimo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta en relación con estas publicaciones semanales. Recuerden lo que siempre les he dicho, que si ustedes tienen preguntas, pues durante la videoconferencia, pues pueden simplemente abrir el micrófono y pues pedirme que les escuche. O como lo acaba de hacer ahorita. Bueno, ¿y qué pasó? Ya quitó la manita. A hacer la pregunta iba cuando dijo eso. No, la otra opción es válida también. También pueden alzar la manita, ¿verdad? Y bueno, no siempre, pero de vez en cuando yo voy a ver aquí, y si veo que tienen la manita levantada, el símbolo el icono, pues también es toda la pregunta. Pero ahorita puede preguntar, Arnoldo, puede preguntar ahorita. Fíjese que leyendo el contenido de la semana me surgió una duda, que cuando como que explicaban sobre que no sé si es que se usa esa figura cuando es el demandado esquivo, que si se podía hacer por aviso también. Y después decían que no, ¿verdad? Pero entonces si no es posible, entonces ¿por qué se menciona? Porque en lo personal era la primera vez que escuchaba eso, pues, de que ¿o qué se hace? Pues eso no me quedó muy claro en esa figura del emplazamiento para cuando alguien es esquivo. Ok, muy bien. Vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo preparada una actividad para hoy que tiene que ver con la presentación de la semana. Entonces, ahorita les voy a colocar, déjenme checar. Vamos a ver. Les voy a colocar ahí en el WhatsApp, en el grupo, y ahorita mismo lo acabo de hacer. Hay seis grupos. Pueden verlo ahí en el WhatsApp, en el grupo de la clase. El grupo 1, o sea, aquellos de ustedes que vayan a parar al room 1, van a leer lo relacionado con el emplazamiento personal. Ya lo vamos a revisar en la presentación de la semana. El grupo 2, por su parte, el grupo 2 va a revisar el emplazamiento por terceras personas que no son el apoderado del demandado. Ese es el grupo 2.
El grupo 3, por su parte, va a estudiar el tema del emplazamiento por apoderado. Aquí sí, la persona que recibe el emplazamiento tiene un poder del demandado, tiene poder, es apoderado de él. El grupo 4 va a leer un poco lo del emplazamiento por edictos. El grupo 5 van a buscar en la presentación semanal lo de las personas que pueden hacer válidamente el emplazamiento. Y al mismo tiempo van a remitirse a las formalidades que se deben observar al hacerse el emplazamiento para que sea válido. O sea, un emplazamiento podría ser nulo si no se observan las formalidades o requisitos que para el mismo establece la ley. Y finalmente, el grupo 6, ¿a quién demandar? ¿A quién demandar? Es decir, las distintas variantes que pueden presentarse en cuanto al demandado. Por ejemplo, una de las variantes podría ser que el demandado es el Estado. Otra variante podría ser que el demandado es una persona jurídica. Otra variante es que el demandado puede ser una persona que no ha cumplido los 18 años de edad. Es decir, una persona que es niño o adolescente. Es decir, es una variante que podría presentarse. Entonces, bueno, efectivamente, si pensé que había incluido de manera expresa lo que usted está planteando. Pero en ese caso, pues vamos a irnos a la presentación y vamos a ver si le podemos dar respuesta a la pregunta. Creo que estamos... Vale. Ok, aquí estamos ya en la presentación de la semana. Recuerden que esta es a través de un vínculo que se abre en otra pestaña. Entonces ustedes tienen que hacer clic en esta parte de aquí para que el vínculo se pueda abrir en otra ventana. Y entonces aquí tenemos la presentación. Yo trato de que la presentación sea un poco pues, agradable a la vista para que ustedes puedan irlo leyendo poco a poco. Vaya, entonces aquí tenemos incluso un sidebar, una barra lateral, donde usted puede ir también viendo. Vaya, veamos lo del demandado esquivo. Aquí, emplazamiento del demandado esquivo. ¿Puede realizarse por aviso? Entonces, es como una pregunta hipotética que de alguna manera se hace por una frase que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil que podría generar algún tipo de confusión. Ya la vamos a ver. Dice del emplazamiento del demandado esquivo, entendamos por demandado esquivo aquel que se esconde, aquel que se oculta, aquel que no se deja ver. Incluso podríamos referirnos a él como alguien que toca en la puerta, pregunta, ¿quién es? Soy yo, ¿me vienes a buscar? A ti. De ser chiste. Entonces, no, es que vengo a dejar un papel de parte del juzgado. Ah, no, ahorita no estamos para eso. No, ahorita tenemos aquí una persona que tiene COVID. No, ahorita, es decir, alguien que hace, como quien dice, caso omiso a la presencia de ese empleado, de ese funcionario, de ese notario que está tocando con la intención de comunicarle la existencia de una demanda. Probablemente el demandado ya sabe o ya tiene nociones de que se le está queriendo demandar
y entonces él piensa que esquivando el emplazamiento, pues estaría logrando su objetivo de que las cosas se queden tal cual, de que la demanda no prospere es decir, un demandado esquivo es uno que no quiere ser emplazado. Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 187, aparece la regulación y valdría la pena que lo veamos. En el artículo 187, de hecho, voy a pedir que me ayuden en la lectura. Le voy a pedir a Jamie Aguirre, que me ayude a leer, solo que voy a compartir todo lo que tengo en el escritorio. Okay. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Jamie. Estoy en el 187. Emplazamiento en caso de demandado esquivo. Correcto. Si la persona que ha de ser emplazada fuera encontrada, pero esquívase la diligencia y no hubiera persona mayor de edad que acepte recibir la esquela y sus anexos, el funcionario o empleado judicial competente pondrá constancia de ello en los autos y hará el emplazamiento conforme a lo dispuesto en este código. Muy bien, Jamie, muchas gracias. Vaya. Aquí tenemos entonces regulado en el código el emplazamiento en caso de demandado esquivo. Fíjense bien, emplazamiento, como queriendo decir cómo emplazar, porque está hablando del emplazamiento, como que dice, en caso de un demandado esquivo, de esta manera vamos a hacer el emplazamiento. Le dice, si la persona fuera encontrada, o sea, ese es un presupuesto que nos da la ley, o sea, a él se le encuentra, o sea, no es que no se le encontró en la casa o en el lugar donde él trabaja o en el lugar que se señaló en la demanda como un lugar donde él pudiera ser encontrado. O sea, a él efectivamente se le encontró, pero esquiva, se rehúsa a intervenir o a formar parte, que no es lo mismo aquel que se niega a firmar. Ese es otro caso totalmente distinto y es el más común. O sea, la gente recibe al funcionario, platica con él, le dice a lo que va, le entrega la esquela de emplazamiento junto con los documentos anexos y ya cuando le dice, vaya, ahora por favor, a veces hasta le prestan el DUI, porque el funcionario lo identifica y sí se lo presta. Pero ya a la hora de la firma, no, yo no le firmo nada. No. O sea, ese no es demandado esquivo. O sea, no, esquivo es el que se esconde, el que ni siquiera lo saluda ni platica al funcionario. Y luego da otro presupuesto, que no hubiera en el lugar persona mayor de edad que acepte recibir la esquela y sus anexos. Esos son como los dos o quizás tres presupuestos que podemos visualizar. Primero, que el demandado se encuentra. Ese es el primer presupuesto. Lo encuentran. Pero, segundo presupuesto, esquiva la diligencia. Y tercer presupuesto, no hay una persona mayor de edad que esté dispuesta o que acepte a recibir la esquela. Entonces, aquí dice, el funcionario pondrá constancia de ello en los autos, es decir, en el acta que él está levantando para documentar la diligencia, él pues pone constancia de que se encontró, esquivó y no había nadie mayor de edad dispuesto a recibir la esquela. Y hará el emplazamiento conforme a lo dispuesto en este código. Aquí, la frase que tengo subrayada, esa es la frase que da lugar a confusión o a equívocos. Veamos la explicación que aparece en la presentación. Bueno, ayúdenme también, por favor, Carla Gabriela Viera,
ayúdenme a leer, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Del emplazamiento del demandado esquivo se ocupa el artículo 187 del Código Procesal Civil, el cual se limita a establecer que en caso de encontrar al demandado, pero esquivase ser emplazado y no haber personas mayores de edad que reciban el emplazamiento, el notificador o quien realice el acto procederá a efectuar dicho emplazamiento conforme a lo dispuesto en ese código, es decir, en el propio Código Procesal Civil y Mercantil. Al buscar... Hagamos una pequeña pausa. Hagamos una pequeña pausa. Como ven, en esta parte se está prácticamente replicando lo que dice el artículo, pero enfatizando que el notificador o quien haga sus veces procederá a efectuar el emplazamiento conforme lo dispuesto en este código. Y ahí comienza el dolor de cabeza para el notificador. Como que dice, chispas, aquí dice que tengo que hacer el emplazamiento. Y dice que lo tengo que hacer conforme lo dispone el código. Pero, ¿dónde está eso? ¿Qué es lo que dispone el código al respecto? Siga la lectura, por favor. Al buscar en el mencionado cuerpo legal, no existe disposición alguna que regule la forma de cómo emplazar al demandado esquivo, es decir, aquella persona demandada que se muestra renuente a recibir el emplazamiento. La única disposición que, aparentemente, podría tener aplicación en este supuesto del demandado esquivo es el artículo 177, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula la notificación, no el emplazamiento por medio de aviso. Vaya, otro comentario. Entonces, aquí este autor, la persona que escribe esta idea, que no soy yo, por cierto, no soy yo, que conste, probablemente sea el licenciado Cristian Gutiérrez, no estoy muy seguro tampoco de eso, pero la única disposición que podría tener aplicación es el 177, inciso segundo, que regula por medio de aviso la notificación. Es como quien dice, alguien podría pensar de una manera muy forzada de que como el artículo 187 le está diciendo que el emplazamiento siempre se tiene que hacer, entonces de repente puede haber algún notificador, algún juez, incluso algún secretario o algún notario que diga, bueno, entonces le voy a dejar un aviso. Es decir, le voy a dejar un aviso emplazándolo. No sé si me explico. O sea, alguien podría equivocadamente suponer que en ese caso de un demandado esquivo entra en aplicación el artículo 177 que regula la notificación por medio de aviso. Algo así como que dice, como el caso se parece, le vamos a aplicar esta forma de proceder. Pero aquí donde el autor aclara que este artículo últimamente citado no resulta aplicable para efectuar el emplazamiento. En otras palabras, la conclusión a la que llega es que no hay posibilidad legal de emplazar mediante aviso, y aquí nos da las razones. Entonces, contestando su pregunta, podemos asumir, Arnoldo, que la razón de ser de la mención, porque usted me preguntaba, ¿por qué mencionarlo si no se puede? ¿Verdad? Si al final dice que no es aplicable el 177 y que no se puede emplazar por medio de aviso, ¿por qué la mención? Entonces, yo creo que la mención obedece a que como el código le dice en el 187 que tiene que emplazarlo según lo que dispone el código, de cualquiera podría al buscar con lupa encontrar el 177 y decir, bueno, entonces hagámoslo por medio de aviso, el emplazamiento. Pero el autor opina que no, que al no poderse aplicar el 177, es más, dice, debe acudirse a aquella modalidad
que a pesar de la conducta renuente del destinatario, mejor garantice los derechos del demandado. Es decir, él dice, no se puede por aviso, pero podemos utilizar aquella modalidad que mejor garantice los derechos del demandado. Y pues lo primero a tenerse en cuenta es que debe reputarse como un emplazamiento personal. Por ello, el mismo solo debe realizarse por el funcionario o empleado judicial competente, haciendo constar en el acta que en el lugar está el demandado, que éste se rehúsa recibir el emplazamiento y por esa razón le deja en lugar el legajo, le deja en lugar el legajo de documentos que deben, le deja quizás en el lugar el legajo. Bueno, esta podría tener también sus críticas, ¿no? Sus críticas, pero no sé qué piensan ustedes ante esa coyuntura de un demandado esquivo que se sabe que está allí. No hay persona mayor de edad que acepte recibir la esquela de emplazamiento por él. Entonces, algo así como, ¿qué va a hacer en ese caso el funcionario? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿alguna idea? Ya el autor nos está dando la propia de él. Como quien dice, reputar que es un emplazamiento personal y pues como quien dice, confiar en la fe pública que tiene el funcionario judicial competente. Este autor excluye en ese caso la posibilidad de que lo haga un notario o una persona distinta del funcionario o empleado judicial. Este autor restringe. Les repito, esto podría ser criticable también, pero alguna solución habría que encontrar al caso. Bien, si tienen algunas preguntas o algún comentario en relación con esto, lo pueden hacer. Bueno, les quería mostrar aquí. Aquí hay una pequeña introducción donde se habla de los principios que están inmersos en la diligencia de emplazamiento prácticamente. Principios que tienen que ver pues con ese acto procesal tan importante como lo es el emplazamiento. Y aquí está, como quien dice, el orden en que el juez o jueza debe proceder cuando recibe la demanda. Dice, lo primero que debe hacer al presentarse una demanda es examinar su propia competencia. Eso es lo primero. Examinar si tiene o no competencia para conocer del asunto. Si resulta que la tiene, entonces el examen de admisión o examen de forma y fondo, el juicio liminar, juicio de admisión. ¿En qué consiste? En verificar que la demanda reúna requisitos materiales o sustanciales y requisitos formales. Esta vez utilizando el 418, que es la demanda simplificada. Se aplica, pues, la demanda simplificada con la que se inicia un proceso abreviado, pero que conste, es un proceso especial el que estamos iniciando. Si el juicio de admisión da como resultado que hay que prevenir, entonces mediante resolución motivada se puntualizan los errores o las omisiones que el tribunal advirtió. Hay que hacer una lista en forma precisa y detallada de los defectos, las omisiones, los errores, la oscuridad en que se ha cometido o que se han cometido en la demanda y las razones jurídicas que justifican la prevención. Y por supuesto, notificárselo al demandante, dándole 5 días hábiles para que subsane la demanda, previniéndole
De ahí que sea una prevención, previniéndole que si no lo hace, si no subsana, pues se va a declarar inadmisible la demanda. La declaratoria de inadmisibilidad va en un auto conocido como auto simple, un auto simple. Y aquí es donde aparece el ejemplo del auto del que yo les había hablado. Un ejemplo de un auto que contiene prevenciones. Esto lo pueden ustedes utilizar como modelo para lo que van a trabajar. Bueno, en el caso de que consideren que la demanda, que por cierto, ustedes mismos la han hecho, pero en un examen más detallado, a lo mejor encuentren que algo anda mal en ella y que amerite una prevención. Entonces aquí repito, hay un ejemplo de un auto en el cual se le hacen prevenciones al demandante. Recuerden, este auto tiene que ser notificado al demandante y se le tiene que conceder un plazo de 5 días hábiles contado desde el siguiente al de la notificación, tomando en cuenta que si la notificación es por un medio electrónico, por un medio técnico como el fax o incluso el correo electrónico, se entiende hecha 24 horas después la notificación en ese caso. Luego, aquí hay un ejemplo también de un auto donde se admite la demanda posesoria. Es decir, si reúne los requisitos legales de entrada o si se han cumplido las prevenciones, entonces en auto simple se admite la demanda. Y aquí también hay un ejemplo de un auto en donde se admite. Fíjense bien lo que les voy a decir. En este caso, en el auto se dice por recibida procedente de la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas y Solicitudes. No todas las ciudades tienen esta Secretaría Receptora. Entonces, no se vayan a equivocar. Si ustedes, por ejemplo, se han ubicado en la demanda misma, en la demanda que ya prepararon, si se han ubicado en un tribunal que no recibe de una secretaría receptora las demandas, sino que se presentan directamente en el tribunal, no me le vayan a poner esto. O sea, ya, eso sería una evidencia de que se limitan ustedes a copiar y pegar. No sé si me explico. O sea, si no es el caso, no lo tienen que poner. Es decir, lo que les quiero explicar en esto es de que ustedes tienen que utilizar esto nomás como un modelo, como una guía. No es a copiar y pegar que van. ¿De acuerdo? Imagínense, aquí dice el abogado. Imagínense que ustedes lo hubieran hecho conjuntamente, 2, 3, 4 abogados. No le van a poner por el abogado. O sea, no habría congruencia. Y tiene que haber congruencia. Aquí tienen que señalar, aquí no están, pero ustedes sí lo van a tener que poner. Los documentos que se recibieron junto con la demanda, los que se adjuntaron a la demanda. Fíjense qué interesante cómo en este caso se distingue que la parte demandante es el poderdante, el cliente del abogado. Él es la parte demandante, no es el abogado. El abogado es un representante procesal de la parte, pero no es la parte. Eso es importante tenerlo presente. Y yo creo que ya se los había mencionado, pero algunos todavía decimos cuando nos presentamos a un tribunal como abogados, le pido que me tenga por parte. ¿Cómo lo va a tener por parte si usted no puede ser parte a menos que estuviera tutelando sus propios intereses?
pero no siempre ese es el caso. Usted tutela los intereses de la parte. La parte es su cliente, su poderdante. Usted es el representante procesal. Me gusta que en este modelo se aclara pues eso. O sea, no dice se tiene por parte demandante al abogado fulano de tal. No, el abogado no es parte. Y bueno, pues aquí también depende, ¿no? Si la demanda de entrada reúne los requisitos legales, pues se admite. Y si no, pues hay que aclarar de que se cumplió las prevenciones en el plazo que se le dio. Entonces aquí hace una pequeña aclaración. Bueno, aquí está pues un ejemplo de ese auto que se les está pidiendo que trabajen colaborativamente, pero repito, no van a solo a copiarlo, pues, sino que tienen que adaptarlo al caso concreto que ustedes han trabajado. Bueno, ¿alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan la pueden formular en este momento. Se me había olvidado otra pregunta que tenía también, Sí, dígame. que era con el emplazamiento de edictos, ¿verdad? Que se publica 3 veces en el caso ese, y después de eso, si no llega nadie, se le asigna un procurador, ¿verdad? Un curador. Un curador. Entonces al curador también se le emplaza y me surgió la pregunta, entonces va a empezar el plazo como cuando para contestar, ¿verdad? O sea, él tiene que contestar en el mismo tiempo que como que se le hubiera demandado normalmente. Sí. Fíjese Entonces que, es un montón de tiempo que tienen, ¿verdad? sí, es que es un caso muy especial. Por cierto, el autor dice que el emplazamiento por edictos tiene que ser la última posibilidad. Tiene que ser excepcionalísimo y súper subsidiario de las otras modalidades. O sea, lo ideal es un emplazamiento personal, donde usted directamente le hace saber al demandado la existencia de la demanda y le da, pues por medio de ese decreto, el plazo para que se acerque, si quiere, a ejercer su derecho de defensa y de audiencia. Entonces, eso es lo ideal y es lo que tiene que intentarse por todos los medios al alcance del tribunal. Aquí está implícito también aquel principio de lealtad y probidad y buena fe procesal, ¿verdad? En cuya virtud no es, digamos, ético, no es legítimo que usted oculte, fíjese bien, oculte el paradero del demandado. Miren, los hay. En la viña del Señor, como dice el refrán, hay de todo. Y se van a topar ustedes con colegas que aún sabiendo de que X demandado está en X lugar, puede ser Chalatenango, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, San Vicente, no importa, La Unión. Pero hay quienes, aún sabiendo el paradero o la dirección donde trabaja o donde vive un demandado, no, hombre, llegan al juzgado con la mentira de que se ignora el paradero y que por eso pide que se le emplace por edictos. Eso se ve muchísimo incluso en materia de familia, se ve muchísimo y también en procesos civiles. Pero eso no es ético, eso no está bien. O sea, tiene que garantizarse el derecho de audiencia, de igualdad de armas y de defensa de todo demandado. Que él se entere, que él se dé cuenta de que lo están demandando y luego que él decida si se comparece o no, si a ejercer su derecho. Pero usted jamás vaya a contribuir o a colaborar en que una persona a sus espaldas se le juzgue y a veces se le prive de algún derecho sin haber tenido conocimiento de eso. Jamás
se preste usted a eso. O sea, eso tiene que ser un punto de honor. No. Vamos a buscarlo y solo cuando no lo encontremos definitivamente y que nos fallen las tres alternativas anteriores, personalmente, por un tercero, por un apoderado, pues ni modo. Tampoco podemos paralizarnos e impedirle al demandante que ejerza su derecho de acción, que es el otro lado de la moneda. Tampoco podemos llegar a ese nivel. No, como no se encuentra, ¿verdad? Y no se pudo emplazar de manera personal, ni por tercero, ni por apoderado, no se puede hacer nada. No, tampoco, no es eso lo que estoy tratando de decir. Pero sí que sea la última ratio. Con eso en mente, cuando ya se agotó toda posibilidad de encontrar al demandado, entonces sí, efectivamente, se ordena el emplazamiento por edicto. No recuerdo exactamente los detalles, creo que uno de los grupos los puede mencionar, pero en efecto quedaba como esa pregunta en el aire, ¿no? Ok, si el emplazamiento es por edicto, si se han dado las publicaciones, una en el diario oficial y otra 3 veces en un periódico de circulación diaria y nacional, y aparte de una que se pegue en el tablero del tribunal, es decir, si ya se hizo eso y luego se le da 10 días hábiles desde la última publicación, se supone que ese es el plazo, esos 10 días que se le dio al demandado. Se supone que en el lugar donde él esté, él va a poder ver, chispas, me están demandando, entonces voy a llegar a ejercer mi derecho de defensa. Pero resulta que no comparece. Los escenarios que se podrían presentar son, primero, bueno, nombrémosle curador y como ya el plazo ya pasó, pues ni modo, tiene que contestar de inmediato. O sea, ese es un escenario. Pero el otro escenario es, y que es el más consecuente con la Constitución y con la protección de derechos, el otro escenario es, hombre, es cierto, ya pasó las publicaciones, ya pasaron los 10 días después de la última, el demandado no llegó, pues quizás no se dio cuenta. Ok, se le nombra un curador ad litem, un curador para la litis, un curador especial solo para eso, un curador ad litem, y hay que darle el plazo que por ley le corresponde para que pueda preparar la defensa, pues. Entonces, ese es como el segundo escenario en el cual se recomienda que al curador se le emplace, o sea, se le dé el mismo plazo que se le daría al demandado para que él vaya y conteste la demanda teniendo el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, en materia de protección de derechos, no escatimemos ni esfuerzos ni tiempo, porque estamos protegiendo derechos. Ok, bien, creo que tenemos, tenemos tiempo suficiente. Vamos a aperturar los rooms, los salones, y vamos a dar 20 minutos. 20 minutos para que como equipo, repito, en el WhatsApp, ahí ustedes pueden ver qué es lo que va a analizar cada grupo. Y estamos hablando de la presentación de la semana. O sea, si a usted le tocó aquí, modos de realización, si a usted le tocó el emplazamiento personal, aquí está, mire, emplazamiento personal. Esto es lo que usted va a leer, esto solamente. 20 minutos es suficiente, pero quiero que lo comenten entre ustedes. Si a usted le tocó el emplazamiento por medio de terceras personas, esto es también lo que va a leer. Aquí sí es un poquito más que el anterior. Es cuestión de suerte, porque incluye los requisitos. Pero lo que les quiero decir, híjole, y aquí la regué yo porque según yo estaba compartiendo la pantalla. He dejado de compartirla. Para lo que les quiero decir
es que lo que ustedes van a ver ahorita está aquí en la presentación. Aquí está el emplazamiento personal. Aquí está el emplazamiento por medio de terceras personas. Aquí está el emplazamiento por medio de apoderado. Es decir, aquí es donde van a venir a buscar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de hacer los salones? Vamos a crear 6 salones y automáticamente se les va a asignar. Solo que voy a desconectarme yo porque yo a veces... Bien, van a quedar 2 o 3 participantes por salón. Tienen 20 minutos. Tienen 20 minutos. Y... sí, 20 minutos. Y luego nos reunimos. Luego nos reunimos para... Bueno, ¿y esto qué? Interesante. No me quiere admitir 20 minutos. ¿Por qué no? Qué bonito. A veces aprende algo nuevo. No me deja. Vaya, qué bonito. Bueno, entonces yo les voy a dar el banderillazo de salida cuando ya sea tiempo. Bien, ahorita nos dividimos entonces y nos vemos en 20 minutos. Bien, vamos entonces a compartir algunas explicaciones, algunos comentarios. Es decir, ustedes ahora van a compartir con los demás compañeros de los otros rooms o salones lo que más o menos pudieron captar a efecto de que entre todos y de esa manera podamos construir el conocimiento. Bien, comencemos con el equipo 1 entonces, por favor. Vamos a pasarnos acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos corresponde hablar sobre el emplazamiento personal. Ok. El emplazamiento personal, digamos que es la regla general o el deber ser y el que más garantiza al demandado el efectivo conocimiento de la demanda y de los documentos anexos. Básicamente el emplazamiento personal es el que se realiza directamente la persona demandada, el cual implica de que no hay intermediarios, es decir, básicamente hay un contacto directo con la persona, con el demandado. Este emplazamiento personal se encuentra en el artículo 183, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde establece de que el funcionario empleado judicial habilitado para realizar el emplazamiento deberá acudir a la dirección señalada por el demandante en la demanda. Y a esta, al encontrarse, pues, se le entregará directamente el acto de comunicación. Ahora bien, en el análisis que estábamos haciendo con mis compañeras sobre el emplazamiento personal, encontramos algo bastante interesante que mencionaba ahí en el contenido. Y es que podría hacerse la pregunta de que si el demandante se encontrase en un lugar distinto o en una dirección distinta del que señaló en la demanda, pero si éste se encontrara y se le realiza el emplazamiento de forma personal, sería válido o inválido ese emplazamiento. Y pues ahí mismo nos da la respuesta donde dice de que no importa si el demandado se encuentre en un lugar distinto del señalado, siempre y cuando se le haga efectivo y de forma personal el emplazamiento. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más de su equipo que desea participar? Vaya. Entonces, creo que con este tipo de emplazamiento
siendo que es la regla general, siendo que es una comunicación directa que se le hace a la persona del demandado, yo creo que esto no nos da mayores problemas. Ahora, sí, tal como lo apuntó su compañera, efectivamente podría darse el caso, vaya, imagínense el siguiente escenario. Llega al juzgado la persona y se acerca allí con el secretario del tribunal y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que han metido una demanda en mi contra aquí. Aquí está mi DUI, mire, yo soy fulano de tal. Ah, sí, permítame, mira, fulano. El secretario llama al notificador, que casualmente está ahí. Vaya, mira, emplazalo vos, aquí viene él, mira, emplazalo. Fíjense bien, en la demanda hay una dirección o un lugar de trabajo, es decir, un espacio físico señalado por el demandante donde se pueda encontrar al demandado. Pero viene y él llega al juzgado. Digamos, obviamente tendría que llegar cuando ya el decreto ya está dictado por parte del juez, ¿verdad? Porque es posible que todavía esté en la parte del examen previo, del examen liminar, del examen de forma y de fondo. Pero digamos que ya está listo para ser emplazado, ya se admitió la demanda, o en su caso ya se dictaron medidas cautelares en aquellos procesos donde se pide que se dicten medidas cautelares, pero él llega y lo que quiero yo destacar es que el emplazamiento se hace ahí en el tribunal, porque él llegó. Y lo que se dice del tribunal se aplica a cualquier otro lugar. Imagínense que el notificador conoce al demandado, lo conoce y sabe que, por ejemplo, lo puede encontrar como a eso de las 3 de la tarde en determinado lugar. Es un lugar distinto del señalado en la demanda. Pero como él sabe que ahí lo puede encontrar, llega a ese lugar y mira, fíjate que vos bien sabes que yo trabajo como notificador en el juzgado tal, mira, aquí te llegó una demanda, quiero emplazarte. Ya de qué se trata, y ahí hace el acto de emplazamiento. En un lugar totalmente distinto. Ese es el escenario que se está planteando en este párrafo. Y es el que su compañera dice que llamó la atención de ella, también de mi persona cuando lo leí, porque efectivamente nada impide, nada obsta, nada obstaculiza para que el emplazamiento se realice en un lugar distinto al señalado por el demandante, siempre y cuando sea personal y directo con la persona del demandado. Distinto es que estemos hablando del cónyuge, de un hermano, de una tercera persona. O sea, ahí no aplicaría. O sea, tiene que ser de manera personal y directa con el demandado para que valga, digámoslo así, en un lugar distinto. Miren, sin embargo, yo quiero aquí hacer una aclaración muy puntual basado en algunas lecturas que he hecho de resoluciones de sala y de sala de lo constitucional. Miren, a la sala las formalidades no le interesan. Así lo vamos a concluir. A la sala lo que no le interesa la forma. A la sala lo que le interesa es el fondo. La sala ha llegado en autos que más parecen aclaración que prevención, pero la sala ha llegado a preguntarle al impetrante de un recurso, por ejemplo, recurso en términos generales, de un amparo, ha llegado a preguntarle, pero mire, y usted, por favor, díganos en qué fecha se dio cuenta de la demanda. Entonces, si el fulano que está queriendo que se le ampare por violación a sus derechos y garantías constitucionales, si el fulano reconoce que tuvo conocimiento cierto de la demanda
aunque se la hayan dejado con el chucho. No, esta es una manera, esa frase es mía, pero aunque se la hayan dejado con, qué sé yo, con el cartero, el cartero que suele llegar y a él se la dieron el emplazamiento. Pero si el demandado tuvo conocimiento cierto y oportunidades reales de defenderse y no lo hizo porque no quiso, es decir, no sé si me explico, porque miren, podría ser que alguien tenga conocimiento cierto, pero con aquello de que ahí la regaron porque no cumplieron con esta y esta formalidad. Así que no, ahí lo voy a dejar y después me voy a ir en un amparo y le voy a dar vuelta a todo lo que han hecho. No. Repito, si la persona ha tenido conocimiento cierto de la existencia de la demanda y tuvo oportunidades reales para apersonarse en el proceso y no lo hizo, no lo ampara. No lo ampara. No lo ampara. Entonces, mi conclusión al respecto es que las formalidades a la larga salen sobrando. Lo que importa es, ¿tuviste conocimiento, sí o no? Si tuviste conocimiento, te bien podías haber llegado al tribunal y a ejercer tu derecho. Pero si no llegaste, fue porque no quisiste, así que no puedes tú ahora querer sacar provecho de tu propia negligencia, de tu propio descuido o de tu propia intención de querer después salir de listo. Así más o menos debemos entenderlo. Bien, permitamos que el siguiente equipo, por favor, nos hable un poco sobre el emplazamiento por medio de terceras personas. Equipo 2, por favor. Daniela Nolasco, Samaí Pérez, Tatiana Cruz. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, el emplazamiento por terceras personas, básicamente, como lo decía en la separata, consiste en poner en conocimiento del demandado, valga la redundancia, que está emplazando la demanda de forma indirecta. Ya la demanda que se está planteando en su contra, ¿verdad? Es decir, prácticamente son terceras personas, otras personas las que directamente reciben el emplazamiento y luego se le comunica al demandado, ¿verdad? Pero básicamente esta modalidad, digamos, tiene como vacíos, ya que no garantiza del todo que sea efectivo, pues ya el emplazamiento, como el emplazamiento personal, ya que de alguna manera existe la posibilidad de que esta tercera persona que debe comunicar al demandado sobre la existencia de la demanda, por ejemplo, fallezca, entonces no va a tener, digamos, o sea, al momento de lo emplazan y luego por cuestiones de la vida tiene un accidente, fallece, y no puede hacerse efectivo el conocimiento al demandado del emplazamiento y de lo que se está pasando, ¿verdad? Entonces lo que debe hacer ahí es se debe acreditar el fallecimiento y se deja sin efecto el emplazamiento realizado a esta persona y se efectúa otro emplazamiento que garantice la audiencia y la defensa. Pero para hacer un paréntesis que a mí me llamaba la atención, es de que antes de proceder a este tipo de emplazamiento, se debe de intentar de las formas posibles de emplazar al demandado de forma personal. Y luego, si ya no, pues se opta por esta modalidad. Este emplazamiento se regula en el artículo 183, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también nos da 4 requisitos para esta forma de emplazamiento. El primero, básicamente, dice que la persona demandada no se encuentra en el lugar al momento de intentar
realizar el emplazamiento, es ahí donde nos habla de que si se debe intentar, a la tercera persona con la que estamos tratando nos dice que en tal lugar o a tal hora se puede encontrar en su lugar de residencia, entonces el notificador lo que debe hacer es como regresar a la hora o en el lugar que se le ha sido indicado para que se pueda efectuar y garantizar de una forma mejor el emplazamiento. Y como segundo se encuentra... Déjeme hacer un comentario. Efectivamente, tal como usted lo aclara muy bien, tiene que hacerse todo lo humanamente posible para que el emplazamiento sea personal. Es más, si él llega al lugar señalado en la demanda, me refiero al notificador, si él llega y no lo encuentra, pero le dicen que va a llegar a las 5 de la tarde, que va a llegar a las 6 de la tarde, que va a llegar a las 8 de la noche. Es decir, el notificador tiene que hacer ese esfuerzo, recorrer esa segunda o tercera milla, como dice la Biblia, y tratar de buscarle, aunque sea fuera de la jornada laboral, llamémoslo así, o lo que podemos llamar horas o días inhábiles. Y de eso es lo que yo quería ahorita destacar, que no debemos olvidar lo que dice el artículo 142, inciso primero del Código, en el sentido de que todos los actos procesales tienen que realizarse en días y horas hábiles, y que será la Corte Suprema de Justicia la que va a indicar cuáles son los días y las horas hábiles. Ahora, si tuviera que hacerse el emplazamiento fuera de esa jornada hábil, llamémosle así, entonces el tribunal tendría que habilitar días y horas inhábiles con tal de realizar el emplazamiento en forma directa. Pero a esto es a lo que yo quiero destacar, habilitar días y horas inhábiles. En otras palabras, el notificador tendría que llegar con el juez e informarle. Me constituí a la dirección indicada en la demanda, pero no encontré al demandado. Pero encontré ahí al señor fulano de tal, quien se identificó con su DUI, dijo ser compañero de trabajo, dijo ser hermano, dijo ser cónyuge, y me dijo que él iba a llegar a las 8 de la noche. Por eso, pues eso es lo que le informo. Te viene el juez y en auto habilita las 20 horas del día tal para que se pueda efectuar el emplazamiento. Ya con eso, ya el notificador estaría autorizado para llegar fuera de las horas hábiles para practicarlo. Ahora, cualquiera podría preguntarse, ¿qué pasaría si no se habilitan esos días y horas inhábiles para volverlas hábiles y el emplazamiento se hace a las 8 de la noche en la casa del demandado, el cual recibe la esquela y todo, pero después pide la nulidad? ¿Qué pasaría? Señor juez, vengo a pedir la nulidad del emplazamiento porque se hizo a las 8 de la noche y no se había habilitado ese horario. ¿Qué piensan ustedes que sucedería? ¿Habría que anular el emplazamiento y que se vuelva a hacer o se deja válido? ¿Qué piensan? Quiero escuchar sus opiniones. Vamos a ver. Scarlett, ¿qué piensa usted de esa pregunta? Scarlett. Buenas tardes, Lic. Yo considero que o sea que el emplazamiento cumplió con el objetivo de entregarle al demandado personalmente el emplazamiento, entonces creo que no. Sí, yo coincido con usted. De hecho, ya se los había anticipado cuando les dije que a la sala no le importan las formalidades, sino que más bien le importa el fondo del asunto. Y resulta obvio que el emplazamiento cumplió con su objetivo y ese no sería como una razón válida para venir después a argumentar.
Es cierto que los actos procesales hay que realizarlos en días y horas hábiles y a lo mejor eso justifique un llamado de atención para el notificador y para el tribunal en sí. Es decir, mire, señor notificador, le vamos a poner aquí en su archivo, en su récord, ¿cómo le llaman? Cada quien tiene un expediente. En su expediente laboral, le vamos a poner aquí que usted hizo un emplazamiento en horas no hábiles sin haber sido habilitadas por el juez. Como una manchita en su currículum. Hasta ahí, ¿verdad? Pero como que dicen, mire que no ha leído usted el artículo 142 que dice que todo tiene que hacerse en horas hábiles. No sé si me explico, pero el fondo del asunto, que es el emplazamiento, cumplió su objetivo y no podría después venir a alegar que hay nulidad ahí. Ok, ahora puede continuar, por favor, con el segundo requisito. Bueno, como segundo requisito, básicamente es de que se verifique que efectivamente donde está yendo a emplazar sea el lugar donde que reside o trabaje. Y esto debe ser verificado por el funcionario o empleado judicial, ya sea notario responsable. En tercer lugar, debe entenderse con una tercera persona que sea mayor de edad. Esto es como un requisito necesario de que debe ser mayor de edad. Y por último, quien recibe el emplazamiento que se encuentre en la residencia o lugar de trabajo de la persona demandada y debe de tener un vínculo o relación con esta. Por ejemplo, si llega al lugar de residencia y el demandado, por ejemplo, es el esposo, pero se encuentra la esposa, ella podría recibir el emplazamiento. En el caso del lugar de trabajo, ya podría ser un compañero o compañera de trabajo o el jefe. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Sin embargo, con respecto a lo último que usted acaba de decir, es importante tomar en cuenta el primer requisito, ¿verdad? De que no debe encontrarse en el lugar la persona. O sea, si el demandado es el hombre y él está en la casa, pero también está la esposa, no puede él, como que dice, ahí está su esposo, sí, ahí está, ya está adentro, ahorita está lavándose las manos. Ah, mire, venga, aquí le traigo esto para que se lo dé a él. No, no, recuerden la regla general, emplazamiento personal. Y si él está allí, tiene que hacerlo con él, directamente con él. Entonces, este primer requisito no hay que olvidarlo, que él por tercera persona va a proceder cuando no se encuentra en el lugar. Pero si está allí, tiene que hacerse de manera directa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, les dije yo en las indicaciones de la semana que en esta semana van a presentar 2 actos procesales como equipos, no va a ser individual, va a ser siempre colaborativo. El primero es el auto de admisión de la demanda posesoria y el segundo es un acta de emplazamiento, pero no personal, sino por medio de tercera persona. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que en esa acta quede evidenciado que se han cumplido con estos requisitos. Con un requisito que falte, que ustedes no lo evidenciaron en el acta, pues ya no van a tener la misma calificación, ¿verdad? Porque tienen que hacer valer estos requisitos. Bien, pasemos al tercer equipo rápidamente, que sería el emplazamiento por medio de apoderado. En el tercer equipo tenemos a Jamie, a y a Roldán. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo la misma línea de los grupos anteriores, el emplazamiento por apoderado procede cuando no se pueda encontrar al demandado personalmente. Y en este caso, pues el demandado se menciona de que debe otorgar un poder general con cláusula especial
y debe establecer las razones por la cual él no puede recibir, que en este caso un ejemplo sería que no se encuentre en el país. También uno de los requisitos menciona de que a la COP se debe demostrar que efectivamente tiene el documento que le faculta para dichas diligencias. En este caso, se le anexa una copia del poder al acta de emplazamiento. Y también ahí se menciona de que para este caso específico de recibir un emplazamiento no es necesario ser abogado, porque no va a efectuar actos digamos, en un proceso. Y solamente. Muy bien, muchas gracias. Vaya, miren, fíjense que cuando un notario redacta un poder, porque digamos que una persona, como lo dijo su compañera, va a salir del país y por cualquier cosa quiere dejar a un apoderado judicial para que lo pueda representar si fuera necesario. Entonces, muchas veces en el poder no se le coloca por parte del notario esa facultad especial de poder recibir emplazamientos. Entonces, si el poder no tiene, bueno, primero, si no es especial para recibir emplazamientos, o si siendo general no tiene la cláusula especial para recibir emplazamientos, entonces ese emplazamiento allí sí sería nulo, definitivamente, si no tiene esa facultad específicamente establecida en el poder como una cláusula. Puede ir junto con otras cláusulas, no importa, pero tiene que decir expresamente que faculta a su apoderado para recibir emplazamientos en su nombre. Si no aparece esa cláusula especial, el emplazamiento sería nulo. Por eso es que se dice en el material que es imperativo que la persona que realiza el emplazamiento se cerciore sobre la existencia del mandato y la facultad especial contenida en él. Porque, repito, si no está, entonces el emplazamiento sería nulo. Lo otro que muy bien lo mencionó la compañera es que no es necesario que ese apoderado sea abogado o abogada. Sin embargo, el artículo no queda no es muy feliz en su redacción, porque el artículo que menciona esa posibilidad que es el artículo 184, donde dice el emplazamiento podrá hacerse por medio de la persona del apoderado y que el apoderado deberá tener poder especial para tal fin y al momento del emplazamiento manifestar si es o no apoderado de la parte que se está emplazando por su medio. Y si demostrare que no lo es, incurrirá en las costas, daños y perjuicios y luego informará a la sección de investigación profesional. Entonces, el legislador como que asume que tiene que ser abogado. Porque dice de que si ese apoderado miente al decir que tiene poder especial, pero no lo tiene, se va a informar a la sección de investigación y este informe solo tiene sentido en presencia de un abogado. No tiene sentido en presencia de una persona que no es abogado. Entonces, el legislador como que asume que es abogado. Entonces, yo digo que para darle sentido a esto, pues vamos a decir que esta parte última solo se aplica si fuera abogado. Pero si no lo es, eso no quiere decir que el emplazamiento sea nulo, porque el
recibir un emplazamiento no significa per se intervenir en el proceso. Entonces, para intervenir en el proceso sí se requiere ser abogado, pero el recibir un emplazamiento no es intervención en el proceso per se. Y por eso es de que se valida aunque la persona no sea abogada. Muy bien, hemos llegado ya al final de la sesión. Quedan todavía algunos aspectos pendientes. A lo mejor en la clase del otro grupo yo los pueda abordar. Por eso siempre es bueno ver las dos videoconferencias, la propia y la del otro grupo, porque yo trato de que no sean iguales. Algunas cosas se repiten, por supuesto, pero yo trato de que sean diferentes para que puedan beneficiarse de ambas experiencias. Ok, es todo por ahora. Ha sido un placer saludarles, espero que estén bien y cuídense mucho. Ahí nos seguimos comunicando. Hasta luego.